Continuando con el seminario de estudiantes de ciencias aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador. Es jueves 21 de julio de 2022. Tenemos el gusto de presentar a Sebastián Leonardo Lalvay Segovia, de la carrera de Matemática, de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales de la Universidad Yachaytec, San Miguel de Urcuquí, Ecuador. El título de su exposición es Ecuaciones diferenciales semilineales neutrales con impulsos no instantáneos, condiciones no locales y retardo infinito, existencia de soluciones y controlabilidad. Bienvenido y éxito, Sebastián. Muy buenas tardes con todos. Bueno, primeramente quisiera agradecer por la invitación, bueno, al doctor Boris Álvarez también por fomentar estos eventos que yo creo que son muy buenos para intercambiar ideas y más que nada entrelazarnos ya como la comunidad matemática que somos a nivel nacional en el Ecuador. Entonces voy a compartir la pantalla ahora, en un ratito. Ya. No sé si ahí me pueden confirmar si ya se puede ver la pantalla. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces hoy les voy a presentar mi trabajo de titulación. Lo hice junto a mi asesor, que es el profesor Hugo Leiva. El tema de este trabajo es ecuaciones semilineales neutrales con impulsos no instantáneos, condiciones no locales y retardo infinito, existencia de soluciones y controlabilidad. Esta es la estructura de la presentación. Primero voy a dar una introducción del trabajo en sí, de la ecuación con la que trabajamos. Luego presento ciertos preliminares que son necesarios para, o que más bien dicho, se han utilizado a lo largo del trabajo. Eh, Luego presento los resultados principales de este trabajo y finalmente doy unas breves conclusiones. Bueno, en este trabajo lo que nosotros estudiamos es la ecuación 1, que es una ecuación neutral con impulsos no instantáneos, condiciones no locales y delay infinito. Luego vamos a explicar cada una de estas perturbaciones del sistema. Pero bueno, en este sistema nosotros establecemos tres resultados principales. El uno es la existencia y unicidad de soluciones aplicando el teorema de punto fijo de Caracostas y también aplicamos el teorema de contracción de Banach. Adicionalmente, probamos la controlabilidad aproximada empleando una técnica desarrollada por Bashirov, que es una técnica que no usa puntos fijos. Y finalmente, probamos la controlabilidad exacta usando el teorema de punto fijo de Rhodes. Bueno, primero vamos a introducir un poco lo que es las ecuaciones diferenciales con retardo. Nosotros podemos decir que una ecuación diferencial con retardo es de la forma 2, como podemos ver en esta ecuación, donde tau, cuando es finito, nosotros decimos que es de una ecuación con delay finito o retardo finito. Esta es una ecuación simple, podemos nosotros generalizar esta ecuación considerando más delays. Por ejemplo, si consideramos un intervalo 0t grande, un conjunto D abierto en Rn, una función definida en estos espacios, y establecemos esta ecuación que contiene varios delays, varios, aquí les llamamos argumentos de retardo, que quiere decir que cada DI de t es menor o igual a t para i igual a 1 hasta n. También vamos a asumir en este caso que existe un R, tal que t menos r es menor o igual a dj de t, menor o igual a t, como ya habíamos mencionado antes, para j igual a 1 hasta m y t en el intervalo 0t. R es mayor o igual que 0 y es finito. En este caso, para este tipo de ecuaciones que son ya un poco, cuando se estudian estas ecuaciones, se tiene que definir lo que es la condición inicial. Para estas ecuaciones con retardo se define una función phi de menos de r a 0 hasta d como una condición inicial para la ecuación que vemos aquí. Esta sería la condición inicial para nuestro sistema. Bien, ahora podemos ir generalizando un poco más. Si nosotros consideramos una función b en el espacio de las funciones continuas de menos r a t a rn,
Y para t en el intervalo 0t, nosotros vamos a definir una función b sub t que pertenece a este espacio y que está definida por esta fórmula. B sub t de s es igual a b t más s para s en menos 0 y 0, en el intervalo. Entonces, luego definimos una función f grande que va desde el intervalo 0t, producto con el espacio de funciones, ARN, y consideramos el problema de valores iniciales 5, 6. Eh, Como vemos ahora, ya la función f en este caso va desde un intervalo, en un producto intervalo, espacio de funciones. Por esta definición, nosotros ahora le denominamos a la ecuación 5, 6 como a la ecuación 5, perdón, como una ecuación funcional diferencial de retardo. Y estas ecuaciones obviamente generalizan las que vimos anteriormente, las ecuaciones con retardo finito. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son, a qué nos referimos con ecuaciones con condiciones no locales. Nosotros, por ejemplo, vamos a decir que Wyszynski primeramente introdujo las ecuaciones de este tipo en, por ejemplo, esta ecuación de valores iniciales 7, en un espacio de Banach, un espacio abstracto. Aquí, bueno, aquí nos indica un poco esta función z es una función suave, y los lambda sub i, digamos, satisfacen esta condición. Igualmente, estamos trabajando en el intervalo C0t. Ahora, esta función realmente es la que representa las condiciones no locales. Nosotros podemos ver esta ecuación como una generalización al problema de valor inicial, porque, por ejemplo, podemos interpretar esta función z, digamos, esta función z se puede definir como una promedio ponderado, puede ser un ejemplo. Aquí damos, por ejemplo, esta definición para z, se puede definir de esta o muchas otras formas. Aquí damos la definición z de los valores para b es igual a c1 por b lambda 1 y así hasta lambda p, donde los c e i son constantes. Bueno, como ya les había mencionado, esto generaliza, incluso es una generalización del problema de Cauchy en dimensión infinita, y se estudia mucho, por este autor, se estudia mucho de este tipo de problemas en aplicaciones, por ejemplo, de física, para tratar de interpretar posiciones de objetos en distintos puntos. Ahora vamos a ver un poco lo que son las ecuaciones con impulsos. En ecuaciones diferenciales con impulsos, nosotros podemos dividirlas en dos partes. La primera parte describe la ecuación diferencial per se en el espacio, digamos, en el tiempo continuo. Y la segunda parte define los impulsos se definen utilizando funciones que luego se les denomina funciones de impulsos. La primera parte puede ser ecuaciones diferenciales ordinarias, pueden ser ecuaciones en derivadas fraccionarias, ecuaciones diferenciales parciales. También hay mucha literatura en ese tipo de ecuaciones. Y bueno, los impulsos también se pueden definir dos tipos, particularmente en la literatura hay lo que son los impulsos instantáneos y los impulsos no instantáneos. Los impulsos instantáneos se refieren a cambios abruptos en el sistema que suceden, como su nombre lo dice, de una forma abrupta e instantánea, mientras que los impulsos no instantáneos nosotros podemos interpretarlos como impulsos que ocurren en ciertos intervalos, para intervalos fijos que actúan o que permanecen activos durante un tiempo finito. Entonces, en estos impulsos no instantáneos son los que nosotros vamos, o más bien dicho, estudiamos en nuestro sistema y del cual nos derivamos ciertos resultados. Bien, esta clase de ecuaciones fue primeramente introducida por Hernández y O'Regan. Eh, Ellos primeramente consideraron este tipo de impulsos y lo hicieron en dimensión infinita. Hicieron, por ejemplo, este sistema 9, donde A para ellos es un generador infinitesimal de un semigrupo fuertemente continuo. Y bueno, aplicaron muchos teoremas de punto fijo para probar la existencia de soluciones. Bien, ahora
Como nosotros vamos a probar un resultado de controlabilidad, también vamos a dar un poco de preliminares en lo que es teoría de control desde el punto de vista que nosotros aplicamos en nuestros resultados. Para ello vamos a considerar primero el sistema lineal controlable 10 con condición inicial en 0 igual a x sub 0. Nosotros sabemos por la fórmula de presión del parámetro que el sistema tiene una única solución y esta solución es dada por 11 de esta forma. Entonces, ahora vamos a mostrar la definición, vamos a decir que nuestro sistema 10 es exactamente controlable en 0t, si para cada punto x sub 0, x1 existe un control u, en un espacio admisible de controles, tal que x evaluado en 0 es igual a x sub 0 y x evaluado en el tiempo final t es igual a x1. Bien, nosotros ahora vamos a utilizar una caracterización de controlabilidad que se usa mucho, o más bien dicho, que usamos mucho en nuestros trabajos, y esta caracterización tiene que ver con la sobreyectividad de un operador. Luego vamos a ver el lema principal, digamos, que nos va a ayudar a caracterizar la controlabilidad. Primero, entonces, definimos nuestro operador de controlabilidad S, el espacio L2 a Rn, lo definimos de esta forma. Ven aquí que nosotros utilizamos un poco lo que fue la fórmula de nuestra solución. Ahora, podemos probar fácilmente que este operador es lineal y continuo. Y eso quiere decir, eso más bien nos permite encontrar su adjunto. Y ese adjunto está dado por 13. Ahora definimos el operador de controlabilidad gramiano como teta. Como estamos trabajando en el intervalo 0t, esto es importante para pasos posteriores. Lo definimos como la composición del operador S y su adjunto. Y este viene dado por esta fórmula 14. Bien, ahora presentamos el lema principal que nos permite caracterizar la controlabilidad del sistema lineal. Es importante mencionar que este lema es una versión en dimensión finita de un lema un poco más amplio en dimensión infinita que tiene, digamos, sus ligeras variaciones. Es decir, por ejemplo, en dimensión infinita ya no podríamos hablar de esta caracterización, sino que es un poco, se relaja un poco más los resultados. Este lema fue aprobado por Coutin y Pritchard y establece que nuestro sistema lineal es controlable en el intervalo 0t si solo si el rango del operador S es igual a Rn, es decir, el operador S es sobreyectivo. Igualmente también se puede probar que el núcleo del adjunto es igual a 0 y que en este caso, como estamos trabajando en dimensión finita, teta es en este caso una matriz. Entonces, decir que nuestro sistema es controlable también es decir que teta es invertible. Y bueno, también aquí tenemos otros resultados importantes. Ahora, utilizando este lema, nosotros podemos definir otro operador que, bueno, en inglés se le denomina el steering operator, G de Rn a L2 está definido por esta fórmula, fórmula 15. Y ahora algo interesante de este operador es que nosotros observamos que G es una inversa por la derecha del operador S, en el sentido de que si nosotros hacemos S con posición G, esto es igual a la identidad, y eso a su vez nos permite considerar un control que nos direccione nuestro sistema lineal 10 desde un punto x sub 0 a x1 y de hecho, si asumimos la controlabilidad de nuestro sistema, eh, el control está dado por esta fórmula, 16. Eso nos va a ayudar mucho ya para probar la parte de controlabilidad aproximada y controlabilidad exacta y que veremos luego. Bien, ahora vamos a ver eh, la existencia de soluciones para nuestro sistema y que vamos a describir un poco nuestro sistema en general. Tenemos nuestra ecuación neutral. Los impulsos no instantáneos, como ya los había descrito anteriormente, hay una parte que describe y en esta parte nosotros consideramos la función gamma k, que es la que describe los impulsos no instantáneos para nuestro sistema, en los intervalos jk2 que están dados de esta forma. Nosotros antes fijamos números sk y tk de esta forma, satisfacen esta desigualdad. Y también para la parte continua tenemos el intervalo jk1 que está dado de esta forma.
La presencia de los impulsos, de las condiciones no locales también está dada por esta función z. Igualmente tenemos para los valores lambda, lambda sub i, podemos decir, satisfacen estas desigualdades. Y son prefijos, es decir, dependiendo del programa que nosotros queramos modelar, podemos definir convenientemente como el problema de la vida real que estemos tratando. Aquí asumimos nosotros que el intervalo 0t es un intervalo maximal de existencia local de soluciones, donde también existe un psi mayor que cero, tal que el lambda q es menor o igual que el mínimo entre psi y t grande. A es una matriz continua de orden n por n. La función b de t está definida en el intervalo menos infinito 0 y está dada por esta fórmula que también ya habíamos visto antes para ecuaciones con retardo. Pero en este caso, como ustedes pueden ver, la definición de la función está en el intervalo menos infinito 0, por eso se le denomina, en este caso, delay infinito, retardo infinito a nuestra ecuación. Esta función pertenece a un espacio de fase Cm que vamos a describir luego. Y luego asumimos que nuestras funciones f, g, phi, b sub teta, b sub t, gamma k y z son funciones suaves, son funciones apropiadas que no nos da mucho, no hay mucho problema en esas funciones. Bien, ahora vamos a definir el espacio de fase. Vamos a hacer una construcción de nuestro espacio de fase Cm que mencionamos anteriormente. Entonces, primero nosotros denotamos por PC el espacio de funciones phi definidas desde menos de infinito a 0 hasta Rn, tal que phi, restricción o intervalo a 0 son funciones continuas a trozos para todo a menor que 0. Y aquí nosotros adoptamos unas ideas de Liu que hace trabajos similares con delay infinito y consideramos una función m que satisface tres condiciones. La primera es que m evaluado en 0 es igual a 1, que m va a infinito cuando s tiende a menos infinito y que m es decreciente. Ahora, para esta función m, nosotros definimos el espacio Cm, que contiene las funciones b en el espacio Pc que mencionamos anteriormente y que satisfacen esta condición. A este espacio nosotros le podemos equipar con la norma m, que denotamos aquí, que de hecho es esta cantidad dada por la condición. Es importante mencionar aquí que, a diferencia de las ecuaciones diferenciales con retardo finito, en la que nosotros podemos, por ejemplo, dotar al espacio de funciones desde menos 0 a 0 que vimos anteriormente con la norma del supremo, eh, este espacio no da mucho problema y se puede trabajar con este espacio. Pero para las ecuaciones diferenciales con delay infinito hay varias opciones para el espacio de fase. Entonces, esto se trabajó mucho hace varios años, definir de forma axiomática el espacio de fase para ecuaciones diferenciales con retardo infinito, y eso es justamente el punto que nosotros topamos para trabajar en este tipo de ecuaciones, y que vamos a mencionar luego en estos axiomas que les estoy comentando. Ahora nosotros para un t mayor que 0 definimos nuestro espacio de soluciones. Definimos PCM, el espacio de funciones b definidas de menos de infinito a t grande, tal que la restricción de b en el intervalo menos de infinito 0 pertenece al espacio de fase Cm que mencionamos anteriormente, y que b en el intervalo 0t es continua excepto en ciertos puntos tk, para k igual a 1 hasta p con sp menos 1 menor que t, y también asumiendo que los límites side limits existen para la función b, la solución b. Podemos probar que este espacio es un espacio completo, equipado con esta norma. La norma es igual a la suma de la norma en el espacio de fase y la norma infinito, bueno, definida como la norma del supremo en el intervalo 0t. Entonces, como les había comentado, hay una teoría muy sólida para ecuaciones diferenciales con retardo infinito, y esa teoría parte desde un punto axiomático que fue trabajada mucho por Hale y Kato para ecuaciones con retardo infinito. Entonces, estas ecuaciones
deben satisfacer ciertos axiomas y nosotros aquí mencionamos los principales axiomas que nos permiten obtener resultados, el axioma 1, el axioma 2 y el axioma 3, que bueno, podemos verlos aquí. Nuestro espacio de fase CM va a verificar estos tres axiomas eh, y además nosotros proponemos un lema principal que nos ayuda a probar nuestros resultados. Este lema dice que para todas las funciones B en PCM, la siguiente desigualdad satisface para todo S en 0T, que la norma de B sub S en el espacio de fase es menor o igual a la norma en el espacio PCM, que bueno, aquí no es como la norma de B. Aquí menciono un poco el teorema de Caracostas. Este teorema considera espacios de Banach Z, Y, un conjunto D que es cerrado convexo, subconjunto de Z. Un operador C que va desde este subconjunto convexo de A, Y, que es continuo, y tal que la imagen de C en este conjunto D es un subconjunto relativamente compacto de Y. Además, consideramos una función f que van desde este producto, tal que es continua, y la familia de estas funciones, esta familia es equicontractiva. Luego, el teorema considera esta ecuación y con estas hipótesis dice que esta ecuación de punto admite una solución en D. Nuestro trabajo va a ser tratar de cumplir todas las hipótesis del teorema de Caracostas para probar la existencia de soluciones de nuestro sistema. Esas son las hipótesis que nosotros planteamos tanto para las funciones de impulsos como gamma k, la función de condiciones no locales z, como para las funciones g y f. También dadas de esta forma son condiciones de Lipschitz la mayoría. Y bueno, también consideramos unas condiciones, por ejemplo, esta condición para funciones k y psi, que son continuas y no decrecientes. En esta hipótesis, asumimos que esta desigualdad se cumple. Aquí el phi sombrero está dado por esta fórmula 18. Y ese es el tema de existencia. Si nosotros asumimos las hipótesis H1 hasta H3, entonces nuestro problema tiene por lo menos una solución en el intervalo menos infinito t. Y vamos a dar un pequeño esquema de la demostración de este teorema. Nosotros establecemos dos operadores, el operador J y el operador S, definidos en este producto de espacios a este espacio, y los definimos de esta forma. El operador J, o más bien dicho, la definición del operador J y S vienen dados por la caracterización de la solución de nuestra ecuación. Es decir, nosotros antes de definir estos operadores, lo que hacemos es caracterizar la solución y una vez tenemos esa fórmula, podemos definir nuestros operadores. Ahora, una vez ya explicado cómo se obtiene estos operadores, ya podemos ver que resolver esta ecuación de punto fijo es equivalente a resolver el problema de existencia de soluciones, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes pasos. Como, bueno, nuestra demostración la hacemos por pasos. Primero podemos que nuestro operador S es continuo, y bueno, aquí consideramos elementos arbitrarios del espacio PCM y aplicamos nuestras hipótesis H1, H2 y nuestro lema principal. Este lema se aplica casi en la mayoría de los pasos y bueno, ya vamos a ver luego cómo se aplica este lema, pero se puede probar que existe un n que depende de W y Z mayor que 0, tal que se cumple esta condición que en realidad implica continuidad de Lipschitz. El paso 2, probamos que S envía conjuntos acotados en conjuntos acotados. Entonces, para ello consideramos un R mayor que 0 y consideramos la bola cerrada, tal que contiene funciones B en el espacio PCM. Lo que nosotros queremos hacer es hallar un R minúscula mayor que 0, tal que la norma de S evaluado en elementos de la bola cerrada es menor o igual a R. Entonces consideramos un elemento en la bola cerrada y trabajamos por intervalos. Por ejemplo, en intervalo menos infinito 0, por definición del operador tenemos esto. Y por definición de la norma en espacio de fase también tenemos esto, que nos da esta cantidad que la denominamos R1.
Para el intervalo 0T1 aplicamos las hipótesis H1, H2 y obtenemos estas cotas. Aquí vamos a explicar un poco la aplicación de nuestro lema. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí esta desigualdad para sí evaluada en la norma W sub S y la norma del espacio de fase CM, pero esto es menor o igual a sí norma de W en el espacio de soluciones. Entonces así aplicamos en todos donde corresponda y obtenemos esta desigualdad y obtenemos finalmente esta cantidad que denominamos R2. Igualmente para el intervalo JK1 aplicamos nuestras hipótesis y también aplicamos nuestro lema principal. Como estamos trabajando en la bola cerrada, esta norma es de una bola R y bueno, tenemos la cantidad de R3. Tomamos los supremos en 20, 21 y bueno, vamos a tomar la suma de todos los R pequeños y probamos la acotación de, o más bien dicho, que envía, que el conjunto, que el operador S envía conjuntos acotados en conjuntos acotados. En el paso 3 probamos que S envía conjuntos acotados en equicontinuos. Igualmente trabajamos de una forma similar como en el paso 2, consideramos una bola cerrada, un elemento, y probamos que S volado en la bola cerrada es un conjunto equicontinuo en 0T. En el paso 4 probamos que el subconjunto S volado en el conjunto de subsigma es relativamente compacto en este espacio. El conjunto de subsigma es definido de esta forma, es cerrado y convexo, y bueno, aquí para definir este conjunto utilizamos la función phi sombrero que la definimos anteriormente en las hipótesis. Ahora, aquí es importante mencionar que este paso, este statement utiliza el statement 2 y el statement 3, porque aquí lo que nosotros hacemos es aplicar el teorema de Arcela-Ascoli para probar la compacidad. Entonces, para ello necesitamos continuidad y equicontinuidad, por eso el porqué de los pasos 2 y 3. En el paso 5 probamos una hipótesis del teorema de Caracostas, que justamente es probar que esta familia de funciones es equicontractiva. Y para ello, bueno, utilizamos también nuestras hipótesis. Como estamos trabajando en un problema de punto fijo, necesitamos probar esta inclusión y eso justamente es lo que hacemos en este paso 6. Una vez probado todos estos pasos, utilizando nuestras hipótesis, nosotros establecimos la existencia de soluciones y de nuestro problema neutral. Ahora vamos a hablar un poco sobre la controversia exacta. Aquí nosotros consideramos para nuestra función f que habíamos definido en la existencia de soluciones, lo vamos a redefinir de esta forma para obtener el problema de control asociado que está dado por 23. El sistema es el mismo. Bueno, aquí lo único que cambia es que tenemos la presencia de esta matriz B, que es de orden n por m. Los valores S y T satisfacen las mismas desigualdades. Bueno, aquí para nosotros definimos T sub n más 1 igual a T grande. Y la función F que aparece aquí también es suave, no nos da muchos problemas. Y los términos que quedan son los mismos que habíamos considerado en el problema de existencia de soluciones. Aquí nosotros lo que hacemos es definir el espacio de nuestros controles por la naturaleza de nuestro sistema. Definimos el espacio PCU de funciones definidas en 0T, tal que son acotadas y son continuas en los intervalos donde el control actúa, que son la unión de todos los intervalos JK1. Equipamos este espacio con la norma del supremo y ahora damos la definición de controlabilidad exacta. Nosotros decimos que nuestro sistema 23 es exactamente controlable en 0T si para cada función inicial en el espacio de fase CM y estado final B1 en Rn existe un control U en el espacio de controles tal que nuestra solución verifica estas igualdades. Para probar la controlabilidad exacta, nosotros utilizamos el teorema de punto fijo de Rhodes, que nos dice, considerando un espacio de Banach X, un subconjunto de XD, tal que es cerrado, convexo, y contiene el 0 de X en su interior. Además, consideramos un operador B de EAX, tal que es continuo,
con la imagen de B evaluado en D relativamente compacto en X y que la evaluación de B en la frontera de D está contenida en D. Estas hipótesis, el teorema nos dice que existe un punto fijo para la ecuación, para esta ecuación. Entonces, aquí nosotros definimos nuestras hipótesis para el problema de control exacta. Igualmente imponemos hipótesis de condición de Lipschitz global para nuestras funciones. Igualmente estas hipótesis establecemos para la función f, gamma k, z y g. Estas hipótesis son importantes para un paso de nuestra demostración del teorema. Bien, antes de demostrar el teorema, nosotros lo que hacemos es un ejercicio. Lo que nosotros asumimos primero es que nuestro sistema es exactamente controlable con el objetivo de caracterizar nuestro control. Y eso justamente es lo que hacemos aquí. Por ejemplo, asumimos que para phi en el espacio CM y para estados de nuestro sistema B, T sub k más 1, donde B T sub k más 1 es igual a B evaluado en el punto T sub k más 1. Nosotros asumimos que encontramos un control U tal que nuestra función B satisface las condiciones de control exacta. Entonces, aquí nosotros usamos la teoría de control en que dimos en preliminares para caracterizar nuestro control. Es decir, el intervalo 0T1, por ejemplo, damos la fórmula de nuestro control aquí, donde ese sub 0 está dado por esta fórmula 24. Para el intervalo JK1 también caracterizamos este control dado de esta forma. Aquí es importante observar que nuestro gramiano, en este caso, actúa dependiendo de los intervalos, porque nosotros estamos trabajando con intervalos, con impulsos no instantáneos. Entonces, por ejemplo, donde actúa el control es en los intervalos no instantáneos. Entonces, 0T1 tenemos aquí, SK, TK más 1, y bueno, así nosotros caracterizamos el control. Una vez que hemos caracterizado el control, lo que nosotros ahora hacemos es definir un operador Q con la ayuda de operadores Q1 y Q2. Para definir el operador Q1 utilizamos la caracterización de soluciones de nuestro problema de control asociado. Para definir el operador Q2 utilizamos la caracterización que vimos anteriormente de nuestro control. Una vez que tenemos este operador definido de esta forma, nosotros decimos que nuestro sistema 23 es controlable si, solo si, para cada phi, bueno, en el espacio de fase y un estado final de 1, nuestro operador Q tiene un punto fijo. Entonces hemos transformado nuestro problema de controlabilidad exacta en un problema de punto fijo y lo que vamos a hacer es demostrar que realmente existe un punto equivalentemente nuestro problema es exactamente controlable. Este es el teorema principal de la controlabilidad exacta. Nosotros asumimos las condiciones de 1, de 2, y también asumimos que nuestro sistema lineal es exactamente controlable. De hecho, eso nos permite definir, caracterizar nuestro control. Y bueno, este es lo que nosotros vamos a obtener. Nuestro control va a estar definido de esta forma y donde las funciones de S0, SK están dadas en 24 y 25 que vimos anteriormente. Igualmente, esta demostración se hace por pasos, muy similar a la demostración de existencia. Primero probamos que el operador Q es continuo. Para ello es suficiente probar que el operador Q1 y Q2 son continuos. Luego probamos en el paso 2 que el operador Q envía conjuntos acotados en equicontinuos. También es suficiente probar, considerar un conjunto acotado E y probar que Q1 evaluado en E y Q2 evaluado en E son conjuntos equicontinuos. En el paso 3 probamos que Q evaluado en el conjunto E es relativamente compacto. Esto también se utiliza el teorema de Arcela-Ascoli y también utilizamos el Steinmetz 2. La acotación también se obtiene, se puede probar fácilmente una hipótesis del teorema de Arcela-Ascoli. En el paso 4 nosotros decimos que este límite se cumple y esto es muy importante para el espacio, para el paso 5 y una hipótesis del teorema de Rhodes. Entonces, una vez probado que este límite se cumple en el espacio 5, nosotros decimos ya que nuestro operador tiene un punto fijo. Y para ello, usando el paso 4, nosotros consideramos un epsilon arbitrario muy pequeño y probamos por definición, es decir, por definición del límite anterior, existe un R mayor que 0 tal que se cumple esto. Entonces, si tomamos la norma de este
elemento BU igual a R, entonces obtenemos esta desigualdad, pero eso justamente es decir que Q evaluado en la frontera de la bola cerrada centrada en cero con radio R está contenida en la bola cerrada centrada en cero con radio R, y esto de hecho es una hipótesis del teorema de Rhodes. Entonces, justamente por este paso final es que nosotros demostramos la controlabilidad exacta de nuestro sistema. Ahora vamos a ver lo que es la controlabilidad aproximada de nuestro sistema. Es el mismo que el de controlabilidad exacta, el sistema de control asociado. Esta definición de control exacto nos dice que nuestro sistema es aproximadamente controlable en 0t si para cada phi en espacio de fase y estado final B1 y un epsilon mayor que 0 existe un control tal que B0 satisface esta igualdad, pero ya en el estado final B de t menos B1 es menor, la norma es menor a epsilon, es decir, ya no obtenemos B de t igual a B1, sino que el estado final está contenido en una bola de B1. Para ello consideramos nosotros igualmente las herramientas de los preliminares de teoría de control. Consideramos el sistema lineal que habíamos mencionado anteriormente, pero en el intervalo t menos delta t grande. Nosotros sabemos que el control de ese sistema está dado por esta fórmula. Estas son las hipótesis que nosotros asumimos para probar la controlabilidad aproximada. Asumimos primero que las funciones son suaves, tales que nuestro sistema admite una solución. Las funciones g y f satisfacen estas condiciones y para un delta en el intervalo 0t, nuestro sistema lineal es exactamente controlable en el intervalo t menos delta y t grande. Este es nuestro teorema principal. Asumimos condiciones C1, C3 y vamos a probar la controlabilidad aproximada. Bueno, para ello consideramos un elemento phi en el espacio fase, un estado final B1 y un epsilon mayor que 0. Lo que nosotros queremos hacer es hallar un control tal que nuestra solución satisfaga esta desigualdad. Y de hecho nosotros consideramos un control fijo U en el espacio L2 y un delta tal que satisface esta condición para M dado de esta forma y N dado de esta forma. Ahora, con este control fijo nosotros definimos el control U delta, donde esto es igual a U en el intervalo 0 t menos delta y a W delta en el intervalo t menos delta t grande. El control en este intervalo está dado por esta fórmula que nosotros ya habíamos visto anteriormente, pero por el momento vamos a considerar el estado inicial B0, lo vamos a definir luego. Entonces, como t menos delta es mayor que Sn, bueno, nuestra solución evaluada en el punto t va a ser de esta forma. Y lo que nosotros hacemos aquí es adicionar esto, que no altera la ecuación, en el lado derecho. Entonces, aquí lo que hacemos es la propiedad de Q-cycle property del operador de evolución de nuestro sistema y obtenemos que B delta de t es igual a esto. Ahora, si nosotros recordamos la solución X del problema de valor inicial lineal en el tiempo t y con el control W delta, con la condición inicial B sub 0 está de esta forma. Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es redefinir esta condición inicial convenientemente para nuestro objetivo. Y eso es justamente lo que hacemos aquí. Definimos B sub 0 de esta forma y B sub 1 igual a X sub t grande. Y obtenemos esta desigualdad para la función B delta en t menos B1. Y lo que hacemos aquí es aplicar nuestras hipótesis para la función g y f. Y bueno, como nosotros tenemos, como habíamos definido delta, vamos a tener estas desigualdades, lo que nos da que B delta en S menos Sn es igual a B S menos Sn. Y esto ya es, por cómo definimos nuestro delta, obtenemos esta desigualdad que es menor a epsilon. Y es justamente lo que queríamos probar. Esta es una técnica muy, muy particular desarrollada por Bashirov, pero adaptada ya a muchos problemas de este tipo por mi tutor Hugo Leiva en varios sistemas controlables. Como trabajo futuro, lo que nosotros esperamos hacer es estudiar la existencia de soluciones en dimensión infinita. Para ello necesitamos utilizar teoría de semigrupos y muchas herramientas de, de grupos fuertemente continuos, operadores sectoriales y, bueno, también teoría de operadores. En
Investigar también la control aproximada en dimensión infinita, que también es otro objetivo con el que queremos trabajar. Y también considerar nuestro sistema neutral en tiempo de escalas, que también es un área muy reciente y que se está aplicando mucho en diversas áreas. Bueno, solo mencionar que este trabajo se hizo dentro del grupo de teoría de control matemático y campos relacionados. Bueno, este grupo está liderado por mi tutor Hugo Leiva, dentro de la Universidad de Yachtec, y hemos venido trabajando ya más o menos hace un poco más de un año en muchos problemas de este tipo. Por ejemplo, hay que mencionar que nosotros ya hemos publicado un artículo sobre la existencia de soluciones de un sistema semilineal con impulsos no instantáneos, y en el grupo también se han publicado algunos artículos con delay infinito en ciertos sistemas. Entonces estamos trabajando mucho en este grupo y bueno, seguimos ahí tratando de trabajar en problemas abiertos, formulando nuevos problemas y tratar de hallar soluciones. Eso es todo. Muchas gracias por la atención y cualquier pregunta me la pueden hacer. Gracias. Por favor, damos paso a preguntas, comentarios, si son tan amables. Bueno, agradecer. Bueno, agradecer una vez más al expositor y desearle muchos éxitos, que continúe con sus trabajos en matemática. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias y igualmente reitero mi agradecimiento por la invitación y la creación de estos espacios para compartir ideas. Muchas gracias. Muchas gracias.